Bueno, este video es para recordar las profecías que publicamos en el 2011, una de ellas en septiembre y otra de ellas un mes aproximadamente después, en octubre. Y para entonces ya había hecho un estudio de lo que hemos estado hablando de la cronología de las profecías, de manera que las palabras que están contenidas en estas profecías publicadas en el 2011 pasaron por un estudio muy grande y muy minucioso, de manera que hasta estar seguro de que mis palabras no contradecían las palabras de los profetas antiguos, fue cuando entonces las publiqué. De manera que estando aproximadamente un año después, veo la necesidad de recordarlas eh, y también para explicar un poco la razón por la cual las llamé primera profecía y segunda profecía, porque tal vez las personas que vieron esos videos eh, tal vez no captaron la idea que quise registrar de por qué primera y por qué segunda profecía. Y bueno, realmente les soy sincero, no pretendo ser nada más que lo que el Señor me permita hacer. La medida que Él me otorgue, esa es la medida que yo puedo reclamar. No puedo reclamar ni más ni menos. Y todo lo que he podido hacer por medio de este canal y desde luego la información revelada que el Señor me ha dado por medio de las escrituras sagradas, que hasta en este momento tengo en mis manos, pues es gracias a eso todo este esfuerzo que se ha hecho sin fines de lucro y tampoco sin la intención de tener cierta fama en el mundo. El deseo de que estos videos lleguen a la mayor cantidad de personas es simplemente por la información sagrada y porque es importante que el mundo pueda conocerlas y, y pueda estar advertido, y también no solamente advertido, sino que puedan comenzar el camino que los pueda conducir a, a las mejores promesas y bendiciones que el Eterno nos ha dado y ha prometido a los justos, a los elegidos, que Él va a recoger de entre todo el mundo. Eh, de manera que si ustedes se ponen en mi lugar, bueno, intentando comprender la situación que siento, la preocupación o la responsabilidad que siento de dar a conocer estas cosas. Al tener esta información sagrada y al reconocer y darme cuenta de profecías que se han cumplido, señales que ya se han dado, que se están dando, después podremos hablar de ellas
Solamente para mencionar algunas: el estado actual de los gentiles, el estado actual de los judíos y las, las cosas que se han estado viendo en otras tribus de Israel o en otros descendientes de Abraham. De manera que son muchos factores que contribuyen a la necesidad que tengo de dar a conocer estas cosas. Entonces recordemos estas profecías. En esta primera profecía que le llamé yo, bueno, primero profecías para nuestra generación, porque he reconocido y he percibido que estamos viviendo en la generación en que ocurrirán estas cosas. En varias escrituras se menciona que no pasará esa generación sin que antes se cumplan esas cosas, ¿verdad? Bueno, estamos viviendo en la generación en la cual se cumplirán estas cosas. No veo más tiempo. No puedo ver 10 años que pasen sin que estas cosas se cumplan. De hecho, menos años. Pero por poner un ejemplo, en esta profecía yo le llamo primera profecía. ¿Por qué la primera profecía? Porque, bueno, la principal razón es que es la primera profecía que doy a conocer. Que puede salir de mi boca. No soy el autor de estas palabras, de estas verdades. Creo que todos los hombres que han tenido esta labor en la antigüedad, creo que ninguno de ellos pudo expresar, o mejor dicho, todos ellos reconocieron que las palabras que hablaron, el autor de esas palabras era el Eterno, que les estaba revelando. Y de la misma manera yo no pretendo adjudicarme ninguna autoría de estas verdades. Es por eso que publiqué la cronología de las profecías. Porque además de que no soy el autor de estas verdades, tampoco son de dominio privado, porque el mundo debe conocerlas. Y yo deseo que cuando venga el Mesías, poder decirle que he hablado al mundo y he manifestado lo que Él me ha dado a conocer, me dio a conocer por medio de sus escrituras y las revelaciones del Espíritu Santo. De manera que esta primera profecía, la razón es precisamente esa, que es la primera profecía que sale de mi boca, pero de la que no soy autor. Bueno, si se puede entender esto, ojalá que así sea y que no haya un malentendido. Y es sobre Israel y la guerra de Gog y Magog. Y bueno, ahí están las escrituras. Puse nada más esas. Sin embargo, ya hemos citado varias escrituras en la cronología de las profecías donde hablo acerca de esta batalla. Y bueno, mi mente se ubicó en esa guerra porque, como ya les he dicho, es una señal clave en el inicio de la semana de años. Sí. Recuerden que estas profecías que publiqué en el 2011
las publiqué antes de que, bueno, organizara todo lo de la cronología. Bueno, yo ya tenía información y ya tenía una gran cantidad de la cronología terminada, la cronología de las profecías. Eh, Sin embargo, pues para las personas que vieron estos videos, pues fue mm, tal vez no, bueno, no tuvieron tanta explicación como en los videos que últimamente he subido sobre la cronología. Entonces, a lo mejor fue extraño en cierta manera esta profecía, los contenidos de esta profecía. Términos como la liberación de Israel, aunque muchas personas que se han adentrado en las escrituras han podido tal vez encontrar estos términos. Sin embargo, no es muy frecuente de que se hable sobre la profecía de la liberación de Israel en los últimos tiempos. Entonces, como estas cosas se desprendieron muy especialmente por el rollo de Melquisedec, del que habla y revela sobre esta liberación de Israel en los últimos tiempos, que es a semejanza de la liberación que tuvo lugar en aquellos tiempos de Génesis 14, donde se relata sobre que Abraham y sus pastores liberaron a Lot, a su sobrino, y a los cautivos de Sodoma, que habían sido tomados prisioneros por aquellas ejércitos de aquellos reyes que están ahí relatados en esa parte de Génesis. Entonces esta batalla está a punto de ocurrir y es la que da la señal para el inicio de esa semana de años. En aquel entonces publiqué: la próxima vez en que las naciones hagan alianza y se alisten alrededor en batalla en contra de Israel a fin de destruirlo, entonces, cuando estén a punto de exterminarlos, el Dios de Israel manifestará su poderoso brazo a los ojos de todas las naciones de la tierra, efectuando la gran liberación a favor de su pueblo, desencadenando con ello los acontecimientos subsecuentes al cumplimiento de esta profecía, los cuales se han hablado por boca de los profetas antiguos. Y bueno, esta profecía se publicó el 26, bueno, ese día se escribió y ese mismo día se publicó. El 26 de septiembre del 2011. Entonces voy a darle para atrás para explicar algo. Aquí, digamos, lo nuevo que hay en estas palabras sería las primeras palabras. La próxima vez. Recordemos que ya han habido muchas guerras en Oriente Medio, principalmente el intento de destruir al pueblo de Israel. De manera que esta parte pues puede ser nueva, porque pues tal vez no, al menos hasta este momento no he escuchado o sabido que alguien la haya pronunciado. Entonces me di cuenta que el tiempo era muy corto y que ya muchas profecías se habían estado cumpliendo, y que el tiempo y las circunstancias estaban dando la medida, o sea, estaba cumpliendo la medida de tiempo y de justicia. Entonces, desde luego que esas naciones, aunque aquí no está dicho, pues en la segunda profecía, realmente la segunda profecía es una explicación que puede ayudar a explicar sí, más esta profecía. Entonces la amplía más y se puede entender mejor.
Y pues me refiero a Gog y, y a toda su alianza. Entonces, en ese momento en que las naciones hagan esa alianza y se alisten alrededor en batalla, pues ahí desde luego que recuerdan las palabras de Joel, que lo van a rodear a Israel. Para entonces yo ya tenía esta información y ya estaba consciente de que de todas estas escrituras que se refieren al mismo evento. Por eso no fue difícil para mí expresarlo así. Entonces, el exterminio de Israel, desde luego que también lo encontré en el libro de Melquisedec. Y bueno, en las demás escrituras también apunta hacia eso, ¿verdad? Esta alianza, Gog, ese es su objetivo, de exterminar a Israel. El Dios de Israel manifestará su poderoso brazo, ¿verdad? En ese momento cuando intenten hacer esto esas naciones. ¿Y de qué manera lo va a demostrar? Pues va a liberar a su pueblo. Esa gran liberación de la que hablan las escrituras. Y al efectuarse esta liberación va a desencadenar los acontecimientos que le van a seguir a este punto a este evento profético. De manera que también no fue difícil para mí expresar esto, porque ya tenía el conocimiento de lo que iba a ocurrir después de ese evento. Y bueno, estas profecías, estos acontecimientos fueron profetizados por los profetas antiguos. Entonces, en cada aspecto de esta profecía, pues tuve mucho cuidado de no contradecir a los profetas antiguos. Bueno, entonces veamos la segunda profecía, que es precisamente segunda porque era la segunda que publiqué, que aunque la escribí con mis dedos o es hablada por mi boca, yo no soy autor de estas verdades. Y bueno, ahí vienen también las mismas escrituras porque se refiere al mismo evento, pero tal vez con una información adicional para entenderla mejor. La gran liberación que el Dios de Israel efectuará a favor de su pueblo será manifestada cuando Él muestre su indignación sobre Gog. En la primera profecía no mencioné a Gog, sí mencioné de la alianza, o sea, me estaba refiriendo a la misma alianza enemiga, pero hasta en esta profecía consideré que era necesario mencionarlo para que las personas se ubicaran en las escrituras. Entonces en ese momento va a ser manifestado, el Dios de Israel va a efectuar esa gran liberación. En ese momento en que caigan esas destrucciones sobre Gog, ¿verdad? Esas calamidades que leemos en las escrituras que van a caer sobre ese ejército de la alianza enemiga. Y como lo expresé, los eventos subsecuentes a esa profecía, pero aquí lo expreso más una información adicional, ¿no? Que va a dar comienzo a la semana de años. Es otra información que en la primera profecía no expresé. Y bueno, desde luego que ya tenía esa información de los años que le iban a seguir a la liberación de Israel. Y bueno, se van a verificar eventos que tienen relación con la preparación del reinado del Mesías. Recordemos que el Mesías llega primero a los judíos, con los judíos,
después de liberarlos en Rosh Hashanah, durante la festividad o los días solemnes del Yom Kippur, el Mesías va a manifestarse a los judíos. Por eso es un tiempo de preparación para el reinado milenial del Mesías, que ocurre ya después de que terminen esos 7 años finales. Y bueno, esta escritura se escribió el 27 de octubre de 2011, aproximadamente un mes después de la primera profecía que publiqué. Entonces, estas escrituras que vamos a leer pues tienen que ver con lo que ya hemos hablado, de lo que ocurrió antes de esa semana de años. Solamente lo volví a poner en este video porque quiero sentirme tranquilo en mi conciencia, de manera que pueda estar seguro de que ya lo he expresado, aunque tal vez ya lo estoy repitiendo, pero eso son experiencias, estas profecías, estas señales, son experiencias que desde luego que no hemos vivido, no sabemos la magnitud, porque tal vez hemos experimentado, tal vez en algún grado, señales o acontecimientos como esas señales, pero desde luego que no son iguales. Entonces, solo puedo decir lo que está escrito. Y cuando les dije sobre este día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra, recuerden que yo les comenté sobre las señales cuando el Mesías estaba en la cruz y después cuando murió. Esas tinieblas que ocurrieron como señal de lo que le estaba ocurriendo al Mesías, el sufrimiento y la muerte. Y bueno, esto está apuntado en el momento en que lo estoy ubicando, en el momento en que esos ejércitos llegan y están destruyendo Israel, porque si van a destruir una parte de Israel. Recuerden Zacarías 13 y Zacarías 14 también. Delante de ellos, delante de Gog, acuérdense. Tal vez algunas traducciones digan delante de él, pero pues se refiere al mismo pueblo. Ellos pues es una multitud. Él pues es todo un pueblo. Delante de ellos temblará la tierra, va a temblar la tierra. Sí, toda la tierra. Al parecer, todas estas cosas no creo que nada más sea en un lugar ese temblor, porque es una señal a todo el mundo, porque su pueblo está padeciendo, así como él padeció en la cruz y murió, y toda la tierra manifestó ese dolor y se conmovieron de esa manera. En estos últimos tiempos, cuando esto ocurre también, toda la tierra va a temblar. Entonces, ¿qué es la recomendación? Si estas cosas se cumplen en este Rosh Hashanah, la recomendación es de que estén alertas a los días anteriores al Rosh Hashanah. ¿Cuántos días? Pues no hay una escritura que así lo diga. Lo que es más cercano a la información sobre esto es 3 días en que el Mesías estuvo, bueno, antes de la resurrección. Algunas escrituras pueden
nos pueden ubicar que eran 3 días y medio. Pero bueno, alrededor de 3 días antes es cuando Gog puede estar ahí destruyendo Israel. También esto tiene relación con esos días anteriores cuando Lot fue llevado cautivo. En el momento en que se le informó a Abraham de que su sobrino estaba cautivo y de todos los prisioneros que llevaron, fueron días antes, aproximadamente 3 días antes. O sea, antes de que Lot fuera liberado, hubo como 3 días antes. Una historia que hubo 3 días antes. De manera que es posible que esto temblor ocurra en ese lapso de tiempo anterior al Rosh Hashanah. Entonces, si ustedes quieren poner un rango mayor, pues ustedes pueden considerarlo como ustedes sientan. Y bueno, se van a estremecer los cielos. ¿Cuándo hemos visto eso? Pues no, no lo hemos visto. Nuestra generación no lo ha visto. Podemos tener una idea de cómo será, tal vez, pero nunca lo hemos presenciado. El sol y la luna se oscurecerán. Bueno, tal vez esto sí lo hemos visto en los eclipses, pero tal vez este evento sea algo que se va a distinguir tal vez de una manera más específica o diferente de lo que lo hemos visto nosotros. No sabemos, solamente leemos la escritura: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Entonces, ¿cómo ocurrirá? ¿En qué orden va a ocurrir esto? ¿En el mismo día o durante varios días o en días diferentes? Lo único que sabemos que ocurrirá antes del Rosh Hashanah, de la liberación de Israel. Y miré cuando él abrió el sexto sello. Bueno, aquí está otra vez ese gran terremoto. Y bueno, que el sol se pone negro como tela de silicio y la luna se vuelve como sangre. Es el mismo evento. Lo expresa de otra manera con una información adicional, tal como yo lo hice. En la segunda profecía hubo otra información que explicó mejor la primera profecía. Es necesario hacer esas explicaciones y esas aclaraciones cuando caminamos en las profecías, en revelar profecías al mundo. Nos damos cuenta de estas cosas, que las palabras necesitan ser explicadas en una exposición posterior. Y el cielo se retiró como un pergamino que se enrolla. Todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Entonces aquí vuelve a mencionar el cielo, ese evento que va a ocurrir en el cielo. Y bueno, todo monte y toda isla serán removidos. Hemos visto esto pues en algún grado, sí lo hemos presenciado y hemos tenido noticias de los terremotos, lo que pasa con la tierra, el movimiento que hay. Pero parece ser que esto será algo que no hemos presenciado. Tiene otras características. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la advertencia? ¿Qué puede hacer las personas al tener esta información? Bueno,
con respecto a los terremotos, pues ya sabemos lo mismo que, que se recomienda cuando hay temblores o cuando, bueno, la cuestión es de que los temblores, según la última tecnología, pues se les avisa con ciertos minutos de anticipación. Uh, Sin embargo, pues todavía hay muchas interrogantes. Es posible que, bueno, ojalá y que no fallen esa tecnología y las personas puedan tener tiempo de trasladarse o estar alertas. Entonces, si, si no hay tiempo de aviso, pues entonces el único aviso que tenemos es de que ocurrirá antes del Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah de este año es el 17 de septiembre, que comienza en el atardecer del 16 de septiembre del 2012. Entonces, mi recomendación sería que pues no estén en lugares tal vez subterráneos en los días anteriores al 17 de septiembre. Pues no está de más tener ese cuidado y dar esta advertencia. Si no sucede este año, pues no hay problema. Bueno, las personas pues que esta información puede ser una información que pues tal vez les cause temor o pánico para algunas otras personas, pues será otro año normal, ¿verdad? Entre comillas. Pero si estas señales se dan antes, las personas tienen que tomar con seriedad esta información. Inclusive los gobiernos que están a cargo de naciones. Sin embargo, sé que hay mucha incredulidad y hay mucha ignorancia, muchos prejuicios que hacen que tomen esta información pues de una manera sin valor, no le darán valor pero yo quiero estar tranquilo de haberles informado y haber expuesto estos temas. Entonces, pues ese movimiento en la Tierra, pues aquí expresa claramente que es todo monte y toda isla. Entonces no habla de ciertos montes o ciertas islas. Entonces todas las personas podrán sentir, vivir, ver, oír el cumplimiento de estas señales cuando ocurran. Entonces, en ese momento creerán las personas. Habrá algo que les haga suponer que estas cosas no son verdaderas. Hasta en ese momento muchos se acordarán de las profecías. Entonces vendrán y buscarán información. Sin embargo, pues ya se ha dado en otras épocas de la historia de la Tierra que aun y cuando las señales son experimentadas o vividas por personas, aún así hay incredulidad y no se tornan, no se vuelven al Señor. Y es posible que
desde luego que va a ocurrir también eso en estos últimos tiempos, que aun y cuando sientan ese terremoto y ese movimiento en la tierra y vean esa señal en los cielos, en el sol, la luna, las estrellas, eh, aún así muchos, eh, pues no entiendo cómo, pero van a seguir su camino de error, de incredulidad, de iniquidad. Bueno, pues recuerden que lo que hablamos en estos momentos tiene que ver con esas señales del sexto sello. Y pues tenemos la información que sucederá después de esas señales. Entonces, que el Señor los bendiga, que, que puedan saber que estas cosas se cumplirán. Eh, Sabemos que es en el Rosh Hashanah, es la señal de la liberación de Israel, Yom Kippur, la visita del Mesías a los judíos, días antes del Rosh Hashanah de la liberación, pues ese temblor, esas señales que las que hemos hablado, todo monte y toda isla serán removidos de sus lugares. Y bueno, la profecía de Melquisedec, de que se van a frustrar todos los esfuerzos humanos en busca de la paz en Medio Oriente, de manera que esos esfuerzos ya están culminando. Desde las expectativas que se tenían en el 2009 a nivel mundial sobre la seguridad y la paz en el mundo, en Medio Oriente, pues estamos llegando al final de esos esfuerzos. Vean las noticias de Oriente Medio, porque a mi parecer ya están terminando estos esfuerzos. Los políticos, los gobiernos de las naciones, me parece que ya no tienen salida. Sus posiciones, sus posturas son firmes, tanto de un lado como del otro lado, de manera que tomarán decisiones y esas decisiones van a desencadenar una guerra. Y al parecer todas las escrituras y las profecías que he visto que se han cumplido apuntan a esa batalla de Gog y Magog, que inicia la semana de años. Tal vez algunos dirán, bueno, realmente podríamos decir, bueno, tal vez no aseguramos de manera conclusiva que este año ocurran estas señales, estas profecías. Sin embargo, pues no, yo no veo más tiempo. Hay más cosas que me dicen que ocurrirá este año de las que me dicen que no ocurrirá. Entonces, viéndolo de esa manera, pues les sugiero que estén alertas y que pase o no pase, sepan que el tiempo
está terminando y que debemos comenzar el camino que nos conduzca al Mesías, y al ser llamados, al ser encontrados elegidos y fieles, de manera que podamos pertenecer a ese pueblo escogido y tomar con seriedad estas cosas, y que esperen anhelosamente al Mesías. Y esperarlo anhelosamente significa anhelar pertenecer a ese pueblo, y hacer todo lo posible por buscar la información y comenzar a vivir esa vida que debemos tener para acostumbrarnos a vivir esas leyes que se vivirán en el reino del Mesías. Que el Señor los bendiga, y cualquier comentario háganlo, y pronto subiremos más videos de más información. La invitación también es que puedan ver todos los videos que hemos subido sobre el libro de Melquisedec, sobre el árbol de la vida. Tienen que comenzar a asociarse a estos conocimientos que fueron en el principio y que son los que van a formar parte de ese reino del Mesías. Es necesario que comencemos a probar del árbol de la vida, que nos alejemos de la corrupción y de los frutos de la muerte, del árbol de la ciencia del bien y del mal, que está presente alrededor de este mundo. Entonces, recuerden que va a ser deshecho ese árbol, y entonces no tiene sentido que sigamos participando de esos frutos de muerte. Donde quiera que vean corrupción, mezcla de bien y mal, verdad y mentira, eso es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Es el fruto que no debemos comer. Cualquier actividad que nos lleve al vicio, el vicio es parte de la muerte. La esclavitud está en el vicio y en toda la corrupción. Tenemos que asociarnos a estos principios. Vean esos videos del árbol de la vida, no solamente vean los de las profecías. Es importante que ya comencemos a tener esa vida, porque era la vida que teníamos antes de nacer, era nuestro origen divino. De manera que es importante que participemos de ese fruto desde estos momentos. Y estas cosas salen a luz antes del comienzo de estas profecías, antes de la venida del Mesías. De manera que estamos a tiempo para comenzar ese camino. Vean esos videos. A veces nos da tristeza que esos videos no sean vistos de la misma manera en que los videos relacionados con las profecías. La profecía es algo que se va a cumplir, no se puede detener. Sin embargo, el conocimiento que nos permita pertenecer al pueblo del Mesías, a reinar en ese reino, a participar de ese reino, es importante que tengamos ese conocimiento, y ese conocimiento tiene que ver con lo que hemos visto en el libro de Melquisedec, el árbol de la vida, el plan original de Dios, cómo ocurrieron los hechos desde antes de la fundación del mundo,
la rebelión de Lucifer, después el jardín de Edén, la caída de Adán y Eva. Todo eso es una información sumamente importante para todos aquellos que quieran ser congregados en el pueblo del Señor en estos últimos tiempos. De manera que vean esos videos. Estamos haciendo un trabajo que pues tal vez vemos que no nos alcanza el tiempo para hacer tantas cosas que queremos hacer con respecto a estos temas y a las escrituras sagradas, pero estamos dando nuestro mejor esfuerzo y todos los recursos que tenemos. Esperemos que el Señor nos siga permitiendo estos recursos o más recursos de acuerdo con su voluntad. Muchas gracias.